escuchas. El día de hoy, 20 de septiembre, vamos a... Ay, pero no, perdón, me quedé dormida. La he despertado. Sí, bueno, aquí en el 1 de septiembre vamos a empezar con esta pequeña charla, conferencia. Estamos presentes la doctora Cecilia Mortecho, coordinadora de la maestría de psicología, mi compañero Abner Salgado, estudiante de tercer semestre de la maestría de psicología, mi compañera estudiante de periodismo. Bienvenida. Y por último, mi compañera Andrea Becerra, igualmente estudiante de la maestría de tercer semestre de psicología, y por su servidora Paola Gómez, igualmente estudiante de la maestría de psicología. También de tercer semestre. El seminario de hoy se titula La sociología del lenguaje de Pierre Bourdieu, perdón por mi falta de francés, y es impartido y dialogado por el doctor Sergio Sandoval. Bienvenido, doctor. Y bueno, como ya lo anunció compañera Paola, él es el doctor Sergio Lorenzo Sandoval Aragón. Si me equivoco en algún dato, corríjame, doctor. Adelante. Es doctor en sociología y actualmente trabaja en el Departamento de Política y Sociedad de Ciénega, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Tiene alrededor de 23 publicaciones o más. Y dentro de sus temas está la sociología cultural, sociología de la discusión, estudios del género, sociología de la educación, sociología de la ciencia, teoría económica, reflexión, antropología social y sociología política. El día de hoy nos trae este seminario titulado La sociología del lenguaje de Pierre Bourdieu. Gracias, muy amables por la presentación. Pues vamos al grano, ¿no? Me han, Cecilia Mortecho me ha invitado amablemente a colaborar con esta plática, que en realidad es una charla, es una plática con ustedes, estudiantes y académicos de la maestría en investigación en psicología, ¿verdad? Entiendo que esta intervención se inserta pues en una materia en donde están viendo asuntos relacionados con el lenguaje, ¿no? De esta perspectiva, la idea sería pues hablar y profundizar, porque entiendo que ya a esas alturas han hecho ya algunas lecturas particularmente de este autor, de este sociólogo, Pierre Bourdieu, y que con certeza hace falta ver, si resumir y sintetizar y puntualizar lo esencial del planteamiento de Bourdieu, ¿no? Efectivamente, soy un seguidor, por decirlo así, como se estila decir ahora, ¿no? de Pierre Bourdieu, de su obra. Lo vengo leyendo desde hace un montón de años. Hay toda una historia allí que en otra ocasión podríamos platicar, ¿no? De hecho, en el año 2000 estuve haciendo una breve estancia, estuve escasos 3 meses en París en el año 2000. Tuve oportunidad de conocer a Bourdieu, asistir a sus cursos y en el Collège de France, y también a un seminario de investigación que él dirigía cada 15 días, se hacía en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, al cual, él amablemente me invitó, ¿no? También estuve por allí, y después de eso, siguió el contacto. Yo regreso a México, estaba haciendo mis estudios doctorales, y lamentablemente la intención era regresar a París, hacer alguna estancia. Lamentablemente 2 años después la muerte sorprende a Pierre Bourdieu en finales de enero del 2022. Este año se cumplen 20 años. De hecho, luego les invito a una serie de actividades que vamos a realizar próximamente, yo y un grupo de colegas de México y de otros países, para conmemorar los 20 años de la desaparición de Bourdieu.
Pero he seguido manteniendo el contacto con la gente que se formó y que de alguna manera sigue desarrollando su pensamiento, su trabajo sociológico en Francia y en otras partes como España, Argentina, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí en México. Entonces, bueno, digo todo esto por algo que va a aparecer al final de mi exposición. Eh, que digamos, esto es importante en cuanto que me autoriza estar hoy aquí frente a ustedes hablando de esto, ¿no? Por supuesto que, bueno, también dice, hay un refrán mexicano que dicen, ¿cómo dicen? Haz fama y échate a dormir, ¿no? Entonces, bueno, me he hecho fama o me han hecho fama de burdiano, este, y a veces esto ha sido bueno, como en esta ocasión, que bueno, se me invita a hablar con razón de causa de una materia que conozco a profundidad, pero en otras ocasiones me ha causado más bien problemas y disgustos, ¿no? Porque a veces la gente malinterpreta las cosas y entonces lo ven a uno como una especie de fanático o sectarista o algo así, ¿no? De un gran personaje. Entonces, bueno, eso desvirtúa todo, ¿no? Desvirtúa todo, ¿no? Yo suelo decir, termino mi introducción diciendo que, más bien mi presentación diciendo que, bueno, es como en su momento, hace aproximadamente 90 y tantos años, cuando estaba en pleno auge la teoría de la relatividad de Albert Einstein, pues todo el mundo hablaba de Albert Einstein, ¿no? Y no podías no hablar de Albert Einstein, y ahora sigue siendo igual, o sea, en buena parte de las ciencias físicas y otras disciplinas, de la física matemática, astronómica y demás, pues Einstein se ha integrado como un revolucionario, ¿no? de la ciencia física. Bueno, pues con Bourdieu pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es una persona, un sujeto, un científico que en torno, digamos, que encabeza y que le da nombre a todo un movimiento, digamos, sociológico que, bueno, surge en cierta forma en Francia y que se ha expandido por todo el mundo. Bourdieu es el autor más citado y más traducido de todos los tiempos, ¿no? Actualmente, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dicen así. Hay estudios muy amplios y muy bien documentados, muy recientes también sobre eso, ¿no? Entonces, qué bueno que quieran ver esta temática, me parece que es muy pertinente. Sobraría nada más decir que, bueno, no es una maestría en sociología, sino en psicología, ¿verdad? Y eventualmente a alguien extraño o extraña al contexto en el que están ustedes podría parecerle un poco descontextualizado, fuera de foco el tema de que se hable de un sociólogo en una maestría en psicología, ¿no? Pero hay que decir en descargo que, bueno, es toda otra discusión que pudiéramos tener en otra ocasión, pero bueno, como ustedes ya lo saben, quizás a estas alturas, bueno, la psicología científica, la psicología actual, surgen casi al mismo tiempo que, como ciencia, casi al mismo tiempo que la sociología, ¿no? Finales, mediados, o la segunda mitad del siglo XIX en todo caso, en Europa fundamentalmente y sobre todo en Alemania, o lo que ahora es Alemania, creo. este, no sé si el laboratorio finalmente, que aquel famoso donde se empezaron a hacer los primeros, quedó finalmente en Alemania o quedó en alguna otra parte, en Austria, no sé, pero bueno, el caso es que en aquellos lares, ¿no? Junto con, bueno, la antropología o etnología modernas y por supuesto la lingüística, ¿no? La lingüística es una de las ciencias humanas o sociales, diría más bien ciencia humana, que surge precisamente en ese mismo periodo, en ese mismo caldo de cultivo de surgimiento de una nueva visión biopsicosocial del ser humano, ¿sí? Y una visión también estructural, evolucionista o genética de la humanidad que se viene a unir o a prolongar una visión genética y estructural del mundo, ¿no? Con la teoría de la evolución, de Darwin y otras disciplinas como bueno, la física, la química orgánica, etcétera, ¿no? Es todo un temazo que en otra ocasión con mucho gusto, si quieren, lo platicamos, ¿no? Bueno, entrando en materia y dejando de lado, bueno, bienvenido, doctor Jesús Ruiz. Bueno, algún momento habrá ocasión de presentar les aviso que hay invitación abierta, entonces irán apareciendo por aquí algunas personas que quizás los estudiantes de la maestría no ubiquen de momento. Seguramente al doctor Ruiz lo conocen más de uno o más de uno de ustedes, ¿no? Pero bueno,
Continúo. Dejando aparte el tema de la llamada filosofía del lenguaje, ¿no? Caracterizada por sus métodos ya abstractos, o sea, no empíricos, ya lógico-metalingüísticos o ya francamente normativos, me centraré en los abordajes científicos o positivos, es decir, empíricos del lenguaje. Tradicionalmente la psicología ha abordado las dimensiones fisiológica, conductual y cognitiva de la adquisición, aprendizaje y función o uso del lenguaje en el desarrollo de los individuos y en sus interacciones con otros individuos y con su entorno. La lingüística tradicionalmente ha pretendido estudiar el lenguaje ya como lengua diferenciada del lenguaje, ¿no? Ferdinand de Saussure, el gran autor del famoso libro, ¿no? Que voy a mencionar más adelante, el curso de lingüística general, esta obra que marca el nacimiento de la lingüística como una ciencia, ¿no? En el sentido moderno de la palabra, hacía esta diferenciación entre lengua o langue en francés, porque él, bueno, hablaba francés, y el lenguaje, el langage, ¿no? Que era una diferenciación que él hacía. Bueno, la lingüística ha pretendido estudiar el lenguaje ya como lengua diferenciada del lenguaje, es de Saussure, ya como código. Estamos hablando de teoría de la comunicación, la famosa teoría de la comunicación, que ya está, el esquema ya está ahí incluido. Si ustedes revisan este tratado, esta obra, porque en realidad no es un tratado en el sentido estricto, porque es una recopilación de apuntes, ¿no? De los cursos que dictaba Ferdinand de Saussure en aquellos entonces, que se recogen, se editan y se publican en 1916, ¿no? Pero ya aparece ahí el esquema de la teoría de la comunicación, ¿no? También ha sido estudiado ya como gramática generativa, con Noam Chomsky, bueno, todo un personaje, un gran politólogo también, no solo lingüista, un gran politólogo, un gran analista de nuestra realidad contemporánea, y que incluso, bueno, recientemente ha hecho afirmaciones respecto de y elogios a los cambios democráticos en nuestro país, ¿no? En México. Bien, en todo caso, en la lingüística se trata de una facultad humana que, si uno lo ve con cuidado, finalmente no acaba de ser una abstracción, una facultad abstracta, que se actualiza o se realiza cada vez, en cada ocasión, en las diferentes situaciones de habla, ¿no? En términos muy generales. Finalmente, la sociología, por su parte, no solo estudia el lenguaje empíricamente, en tanto práctica, sino que también lo considera, cito, una producción social e histórica que depende de los aprendizajes lingüísticos de los hablantes y de la situación de habla estructurada, social, política e históricamente, en la que están inmersos cuando hablan, buscando producir ciertos efectos, ¿no? Cierro cita. Este es unas citas de Gebauer, es un autor. Las citas bibliográficas y demás, luego se las comparto con mayor detalle si ustedes quieren, ¿no? Bien, entonces ya tenemos esta primera diferenciación, ¿no? Primero, ahorita no nos complicamos la vida con la filosofía del lenguaje, ¿no? Créanme que sé de eso porque, bueno, aquí se mencionó mi formación como doctor, pero mi primera formación fue de filósofo. Sí, yo me aventé 5 años estudiando filosofía, luego otros 2 haciendo una tesis, finalmente me gradué con honores y al final dejé todo eso y me volví sociólogo. Bueno, cosas curiosas, ¿no? De la vida. Soy filósofo de formación, pero sociólogo de vocación. Entonces, créanme que sé de qué hablo cuando hablo de filosofía del lenguaje, ¿no? Entonces, dejamos ahorita parcialmente de lado esto, y digo parcialmente porque es inevitable, porque la propia lingüística y las ciencias sociales tradicionalmente no han podido dejar de hacer referencia a muchas ideas, conceptos y autores del campo de la filosofía, ¿no? Bueno, eso es toda otra discusión, todo otro temazo que en otra ocasión con mucho gusto abordamos. Luego hemos diferenciado entonces el estudio del lenguaje, el fenómeno lingüístico desde la psicología, donde, bueno, no obvié el tema de que, bueno, la psicología también estudia las disfuncionalidades, digamos, o los problemas del lenguaje, ¿no? De ahí de 2 maneras, como ustedes son psicólogas y psicólogos ya lo saben. Por un lado, las disfunciones lingüísticas nos han permitido históricamente entender cómo funciona esta capacidad lingüística de los seres humanos, ¿no? Ejemplo clarísimo y clásico, ¿no? Alguien sufre por un accidente, un daño en alguna parte
de su cerebro, y entonces esto después resulta que se ve afectado de alguna manera en su función lingüística, ¿no? Afasia, etcétera, ¿no? Cualquier cosa. Ustedes saben más que eso, que yo, ¿no? Entonces, esto ha permitido, por dar un ejemplo, hay muchos otros, hay otros que no saben, es un accidente, como la dislexia o algún otro tipo de situaciones, que a través de la anormalidad, ya sabemos que es todo un tema también, esto de lo anormal, ¿no? O sea, lo que se sale del estándar, nos permite también entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el lenguaje o el ser humano hablante, ¿no? Y también, por el otro lado, esto conlleva saber cómo funciona, pues nos lleva a la parte clínica, ¿no? ¿Qué hacer para que alguien recupere o adquiera sus funciones lingüísticas, ¿no? Bueno, finalmente, decía yo, entonces la sociología, ¿no? Que estudia el lenguaje empíricamente como práctica social, como algo que sucede en la realidad de las interacciones cotidianas sociales de las personas, ¿no? Esto que sucede en situaciones, pero en situaciones particulares que son estructuradas, ¿no? Aquí ya empezamos a entrar en materia. Bourdieu dice eventualmente que para el lingüista o algunos sociolingüistas, la situación es algo, digamos, muy vinculado con alguna corriente que ustedes quizá ya conozcan, que es el interaccionismo. El interaccionismo, básicamente el interaccionismo simbólico, una corriente sociológica, eh, netamente norteamericana, o la fenomenología también, sociológica, que se centra mucho en la cuestión de las interacciones, ¿no? De los individuos entre sí. Dice Bourdieu, para los lingüistas muchas veces cuando hablamos de situación, pensamos en esa situación en específico, ¿no? Es decir, se reproduce consciente o inconscientemente un esquemita que está, ustedes lo pueden ver, ahí está en el curso de Sociología General de Ferdinand de Saussure, el clásico esquemita de dos cabecitas, dos personajitos, ahí dos caricaturitas, ¿no? Que están ahí en un diagrama y ya saben, el emisor, el receptor, el mensaje y tarara, todo ese asunto, ¿no? Y se le llama situación a eso, pero Bourdieu dice, no, para la sociología la situación es algo muchísimo más complejo y muchísimo más amplio que eso, ¿no? Ya lo veremos enseguida. Bien, hasta aquí voy bien, vamos entendiéndonos, ¿sí? Ok, bueno, prosigo entonces. Miren, aquí una especie de anécdota, ¿no? Un dato histórico, ¿no? El 19 de octubre de 1976 en París se desarrolló una mesa redonda en la que participó el sociólogo Pierre Bourdieu junto con otros 5 investigadores, con el tema Lingüística y Sociología del Lenguaje. Lo que motivó esa mesa redonda fueron las impugnaciones, cito, acerca de la idealización sobre la que reposaba el trabajo lingüístico, provenientes de sociólogos, sociolingüistas y lingüistas a secas, a la autonomía radical, o sea, la criticaban la autonomía radical de la lingüística que había sido proclamada a partir del curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure como condicio sine qua non para dotarse del lenguaje, langue, como objeto propio, ¿no? Entonces se propusieron reflexionar sobre las posibilidades de intersección entre la lingüística y la sociología del lenguaje y las formas de colaboración viables entre estas disciplinas. Simplificando extremadamente la discusión, desembocó en una reflexión en torno a las limitaciones de la lingüística clásica para explicar la aceptabilidad del lenguaje en diversas situaciones situaciones de habla y la consecuente necesidad de la sociolingüística, o sea, de la sociología, para poder responder ese problema de manera empírica y no abstracta. ¿Okay? A diferencia de los lingüistas e incluso de los sociolingüistas, para Bourdieu la aceptabilidad, o si se quiere, la comprensión del lenguaje, no debía entenderse a partir de una definición fija y absoluta, o sea, una definición fija y absoluta de aceptabilidad, ¿no? Que es la aceptabilidad va a ser diversa, va a ser relativa, ¿no? Dice Bourdieu que debe ser entendida desde desde una ciencia general de las condiciones sociales de la aceptabilidad, que dé cuenta de la diversidad de aceptabilidades que en los hechos se constatan en las diferentes situaciones, ¿no? Entonces, no partir de una definición abstracta, universal, pretendidamente universal, de aceptabilidad, que es lo que hace aceptable el lenguaje o comprensible el lenguaje, el significado de lo que se dice,
determinadas circunstancias, sino más bien estudiar las situaciones sociales, socialmente estructuradas, en las cuales se da esta aceptabilidad y cómo se da esta diversidad de aceptabilidades, o sea, en plural, ¿no? Que se da y se constatan en situaciones diferentes. En cuanto a la competencia lingüística, que es otro concepto, voy aquí a repasar 4 conceptos que son fundamentales. El de aceptabilidad o comprensión o comprensibilidad es uno importantísimo, ¿no? Es clásico de toda la vida, incluso viene desde la filosofía antigua, con Platón, ¿no? Ustedes pueden ver los diálogos platónicos. Este diálogo creo que es el Cratilo, si no me equivoco, donde bueno, dejé de ser filósofo, pero aquí tengo mi biblioteca filosófica, ¿no? Aquí atrás tengo, entre otros, todas las obras de Platón. Bueno, ahí se discute en qué radica, o se preguntan en este diálogo platónico, cómo es que las palabras tienen significado, o sea, cómo es que significan las cosas, se trata de dar una explicación. Bueno, es un tema muy antiguo, ¿no? Entonces, la aceptabilidad, luego viene el tema de la competencia lingüística, ¿no? Esto de la competencia lingüística se puede entender incluso en psicología, ¿no? Como está no la facultad como potencialidad, que es esto de facultad no deja de ser abstracto y un tanto aristotélico, en tanto potencia, ¿no? Acto en potencia, ¿no? Si ustedes lo analizan, el esquema de Ferdinand de Saussure es muy aristotélico, ¿no? Es nuevamente el acto en potencia y el acto como tal, ¿no? este, la lengua como potencialidad, como facultad, como algo que alguien puede en cualquier momento traer a la realidad, y el habla o el acto del lenguaje como tal, como un acto, como realización de esta cosa, ¿no? Que en realidad, si lo vemos bien, es muy abstracto, ¿no? Bueno, viene esto de la competencia lingüística, ¿no? ¿Quién es competente para expresarse y para comprender también el lenguaje, ¿no? Bueno, en cuanto a esto, a la competencia lingüística, la entendía como todo esto se discute en la mesa redonda, que les estoy platicando aquí, ¿no? Ahí me estoy concretando la intervención que hace Bourdieu, ¿no? La entendía entonces, la plantea Bourdieu como el ejercicio legítimo de la lengua en una situación social determinada. Y la situación, la entendía como, cito, las condiciones sociales de producción del grupo social, no tanto como conjunto de individuos, sino como conjunto de posiciones sociales, ¿sí? Examinando, termino cita, las condiciones sociales de producción respectivas de cada hablante. Es decir, bueno, continúo porque más adelante lo explico más ampliamente, ¿no? Finalmente, dice Bourdieu que dar cuenta del discurso, cuando se habla del tema del discurso, porque luego se diferencia entre entre lenguaje, palabra, discurso, ¿no? Cuando se habla de un discurso, una unidad de sentido lingüístico que se expresa por un hablante en un determinado momento, en un lapso de tiempo determinado frente a determinados oyentes o decodificadores, ¿no? Este discurso, para dar cuenta de él, dice, sería dar cuenta de inseparablemente las condiciones sociales de producción, tanto de los productores del discurso como del conjunto de receptores que ellos constituyen. O sea, hay que dar cuenta de ambas cosas, ¿no? Bien, más de 10 años antes de este encuentro, pues realmente prácticamente 10 años antes o más, ¿no? Pierre Bourdieu ya había propuesto desarrollar una pragmática sociológica, ¿no? Con las consecuencias que eso pueda tener en las distintas ramas de la lingüística, ¿no? Y aquí entramos en un terreno a veces un poco espinoso. Yo tengo colegas, particularmente una colega que, bueno, es una gran conocedora de temas de lingüística, y a veces hemos tenido por ahí algún pequeño desacuerdo, más que nada por falta de tiempo para platicar con calma, porque yo estoy seguro que en una exposición, o si me estuviese escuchando ahora, creo que quedaría más claro, ¿no? Porque a veces quienes se dedican a la lingüística sienten que cuando uno plantea estos temas de Bourdieu y la sociología lingüística o la sociología del lenguaje de Bourdieu, sienten que Bourdieu quiere como quitarles todo, ¿no? Como llegar y, como decimos vulgarmente en México, agandallar todo, ¿no? Y entonces vienen los desacuerdos y las discusiones y no, es que no es cierto. Bueno, es que, a ver, vámonos entendiendo, ¿no? Por eso habla de una pragmática sociológica, vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces,
Eh, Esta pragmática sociológica que planteaba Bourdieu, más adelante voy a explicar de qué va, hay que tomarla que puede tener consecuencias si, bueno, se diferencia así de otras ramas o las distintas ramas de la lingüística, ¿no? ¿Cuáles son estas? La fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, semántica, lexicografía, lexicología, fundamentalmente, ¿no? Eh, pero atañe de manera especial y particularmente a la pragmática, ¿no? Que es el estudio de los usos in situ, en situación del lenguaje, ¿no? Es lo que estudia la lingüística, ¿no? Cómo se da de acuerdo a determinados contextos el uso, la práctica lingüística, ¿no? Sin embargo, hay que estar también, tampoco hay que ser tan diplomáticos, porque a veces la diplomacia no nos deja avanzar, ¿no? Hay que reconocer que esto inevitablemente, de un modo u otro, tarde o temprano, impactará en las otras ramas de la lingüística, ¿no? Enriqueciéndolas, diría Bourdieu. Bueno, es que es enriqueciéndolas, ¿no? Vamos a ver más adelante esto, enriqueciendo la lingüística, no quitándole la chamba a los lingüistas, sin mucho menos, ¿no? Sino más bien ampliando y enriqueciendo en muchos sentidos, ¿no? Otra rama, otra disciplina que es, como mencioné al principio, que fue muy, muy, y sigue siendo muy explotada por la filosofía contemporánea, sobre todo la filosofía analítica de corte anglosajón, es la lógica, ¿no? La lógica formal, esta disciplina que ustedes seguramente alguna vez conocieron. En mis tiempos y los de algunos aquí presentes, cuando estudió uno la preparatoria en la Universidad de Guadalajara, llevábamos un curso de lógica simbólica, ¿no? Y muchos sufrimos esa materia, no porque sea en sí sufrible, sino porque al menos yo tenía un profesor pésimo, ¿no? Entonces, con el tiempo me quedó claro. Yo al principio pensé que yo era el mal alumno, pero después me di cuenta cuando estudié filosofía e incluso di clases de lógica en la prepa 7, que el problema era el maestro, no era yo. Pero bueno, en fin. Entonces, esto también impacta a la lógica formal, ¿no? Que analiza, sobre todo con la noción de metalenguaje, ¿no? Cuando se ve la lógica como un metalenguaje, es decir, un lenguaje formal que habla acerca del lenguaje natural, entonces un metalenguaje. Esto, bueno, impacta también a la lógica, ¿no? En ese sentido. Cito a Bourdieu, ¿no? Hay un libro, bueno, lo dejé en otra habitación, pero hay un libro que se llama, bueno, aparece en el 2001 en Francia, bueno, aparece primero en Estados Unidos, poco tiempo después aparece una versión francesa, yo tengo la francesa, en el 2001, si no me equivoco, aparece en Francia. Se llama Lenguaje y Poder Simbólico, Langage et Pouvoir Symbolique. Es una reedición de un libro que había aparecido 30 y tantos años antes, que se llamaba ¿Qué significa hablar? C'est que parle Bourdieu, era el título en francés, y Bourdieu lo reestructura, saca un pequeño texto, mete otros, hace 4 partes dentro del libro, le añade una introducción y bueno, se publica primero en Estados Unidos con una introducción, un prefacio muy bueno que hace otro gran sociólogo que es John B. Thompson, ¿no? Un gran conocedor también, un sociólogo de la comunicación muy importante, quizás si hay gente de periodismo a lo mejor lo ubican, a John B. Thompson. Y bueno, sale esta edición y bueno, lo que voy a citar básicamente viene de ese libro, ¿no? Lenguaje y Poder Simbólico. Cito, cuando se trata del mundo social, las palabras pueden hacer a las cosas, ¿sí? O sea, las palabras hacen cosas, ¿no? Crean cosas, o sea, acciones, instituciones, incluso objetos, ¿no? Pero esto bajo ciertas condiciones sociales, ¿no? O sea, no solamente, no hace falta solo la palabra, ¿no? Es decir, no es como dice, si han oído ustedes o han leído a Goethe, el famoso, el gran, digamos, el padre de la lengua alemana, ¿no? Goethe tiene un texto muy famoso que se llama El Fausto, ¿no? Y en un momento dado ahí se cita, ¿no? El Fausto, si no lo han leído, bueno, es un texto muy interesante, ¿no? Y muy complicado. A mí me costó mucho trabajo leerlo, ¿no? Muchas partes están como en verso, ¿no? En español, en alemán, olvídense, ¿no? Y eventualmente dice, se pregunta, algo así, no exactamente así, pero dice, retomando las escrituras sagradas, ¿no? De la tradición judío-cristiana o hebreo-cristiana, y dice, bueno, ahí dice que en el principio fue el verbo, ¿no? Y reflexiona Fausto, que es un personaje literario, que es un filósofo, ¿no? De aquellos ayeres.
Fausto, que dice, no, en el principio fue la acción. Entonces, no es el verbo, sino la acción lo que está primero, ¿no? Es un poco esta metáfora, a mí me gusta mucho traer la colación porque expresa muy bien la diferencia entre la postura de Bourdieu y la postura de los filósofos y en general de la lingüística clásica tradicional, ¿no? Entonces, dice, cuando se trata del mundo social, las palabras pueden hacer las cosas, pero esto bajo ciertas condiciones sociales. La sociológica, o sea, la lógica propia de la vida social. O sea, la vida social tiene su propia lógica que tiene poco o a veces nada que ver con la lógica formal, ¿no? La sociológica tiene sus razones que la lógica no conoce. Y sería vano tratar de dar cuenta de la eficacia de una forma cualquiera de expresión lingüística, como de sus propiedades formales, sin tomar en cuenta las condiciones sociales de su producción y las condiciones sociales de su recepción, y particularmente la relación social que se establece objetivamente entre el emisor y el receptor. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí va la cosa. Esta frase que dice la sociológica tiene sus razones que la lógica no conoce es una paráfrasis de una frase muy famosa que quizá conozcan del famoso filósofo Blas Pascal, ¿no? Aquella de que el corazón tiene sus razones que la razón no entiende, ¿no? Es una paráfrasis muy interesante. Bueno, de hecho, muchos años después de escribir esto, Bourdieu publica un libro que se llama Las Meditaciones Pascalianas, ¿no? Toma como leitmotiv la filosofía, las ideas de Blas Pascal para estructurar toda una exposición de su teoría sociológica, ¿no? Bueno, pero, y pueden estar preguntando, ¿por qué un sociólogo habría de interesarse tanto en la lingüística, ¿no? O sea, ¿por qué meterse con eso? ¿Por qué no se queda usted allá con sus temas políticos y etcétera, ¿no? ¿Por qué meterse con la lingüística, ¿no? Bueno, cuando Bourdieu incursiona en la etnología, ¿sí? O antropología, si ustedes quieren, y por esa vía incursiona también en la sociología, el modelo estructuralista desarrollado por Ferdinand de Saussure y expuesto en el curso de Lingüística General en 1916, ejercía todavía una dominación, dice Bourdieu, sobre las ciencias sociales, particularmente en la antropología estructural de Claude Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss. Como es bien sabido, Pierre Bourdieu se formó inicialmente como filósofo, ¿no? Bueno, en alguna parte Bourdieu habló de eso como una deformación profesional, ¿no? En alguna parte muy bien localizada dice, esta deformación profesional, ¿no? Pero durante sus investigaciones etnológicas en los años 50 del siglo XX en Argelia, en el norte de África, y en su tierra natal también, en Francia, en la Somme, el joven, con aspiraciones de gran filósofo, transitó a la sociología, se convirtió a la sociología, por decirlo de una forma metafórica, ¿no? El estudio empírico de las prácticas sociales, armado teóricamente con un sólido bagaje filosófico, sobre todo de corte fenomenológico, pero durante sus... estaba armado con un bagaje filosófico, ciertamente fenomenológico, y empíricamente estaba armado con las lecciones sobre cómo conducir el trabajo de campo de dos personajes que normalmente no se mencionan en la trayectoria de Bourdieu, que son Marcel Maget y las experiencias de Isaac Chiva, ¿no? Esto esclareció y consolidó su postura crítica ante lo que él llamaba la filosofía intelectualista, o, como la llamaría luego, haciendo eco del Marx de las tesis sobre Feuerbach, el punto de vista escolástico. Como también es bien sabido, ciertamente el modelo teórico saussuriano había sido, cito, fácilmente transportado al terreno de la etnología y de la sociología, precisamente, argumenta Bourdieu, porque consistía en una filosofía intelectualista que hace del lenguaje un objeto de intelección, más que un instrumento de acción y de poder. Cito, por lo que aceptar el modelo saussuriano y sus supuestos es tratar al mundo social como un universo de intercambios simbólicos y reducir la acción a un acto de comunicación que está destinado a ser descifrado por medio de un cifrado, un código, lengua o cultura. Esa filosofía intelectualista se revela entonces
como una filosofía de lo social y, en consecuencia, como una filosofía social, ¿no? Con las consecuencias ideológicas y políticas que eso engendra. Entonces, a ver, preciso rápidamente esto, la diferenciación entre, de hecho, en la cita particular, en la cita que estoy mencionando, Bourdieu dice que esto revela una filosofía social intelectualista, ¿no? Yo hago aquí, amplío la expresión y digo filosofía de lo social, es decir, una filosofía, una concepción no totalmente reflexionada de cómo entendemos la sociedad, lo social, pero también como consecuencia esto implica una filosofía social, es decir, una filosofía de cómo en consecuencia actuar en sociedad, cómo debe funcionar la sociedad, cómo se debe organizar la sociedad, lo cual nos remita al tema de la política, ¿no? De hecho, en la segunda edición de su libro ¿Qué significa hablar?, que ya les mencioné, es este que se llama Lenguaje y Poder Simbólico, Bourdieu incluye una cuarta parte, amplía la versión original para el texto inglés y luego su versión francesa, donde específicamente trata temas, lo amplía, realmente ya estaba ahí, temas de las funciones de la representación política y bueno, las funciones propiamente políticas del lenguaje, ¿no? En fin, entonces, ¿qué pasa? No? Bueno, que Bourdieu veía en el modelo susoriano y por extensión en buena parte de la lingüística y las ciencias sociales una variante de esa filosofía intelectualista. Cito: para romper con esa filosofía social se debe mostrar que, si es legítimo tratar las relaciones sociales y las relaciones de dominación mismas como interacciones simbólicas que implican el conocimiento y el reconocimiento, ¿sí? Eso es legítimo, dice. Pero también debemos procurar no olvidar que las relaciones de comunicación por excelencia, que son los intercambios lingüísticos, son también relaciones de poder simbólico, en las que se actualizan las relaciones de fuerza entre los hablantes o los grupos respectivos. ¿Ok? Entonces, bueno, antes, unos minutos antes, yo citaba a Bourdieu cuando hablaba de que un error reducir la situación lingüística a solamente un intercambio meramente simbólico, ¿no? Y de primera instancia, quienes ya tuvieran aquí algún antecedente o conocimiento de Bourdieu, han dicho, a ver, pero a ver, pues Bourdieu hablaba de eso, ¿no? Pues eso es una de las principales aportaciones, ¿no? de Bourdieu en general a las ciencias sociales, el resaltar esta dimensión simbólica y dentro de esta las relaciones de dominación y de poder simbólico propiamente dicho, ¿no? ¿Qué dice eso Bourdieu? Bueno, aquí creo que con esto queda más claro, ¿no? Es decir, sí son interacciones de intercambio, relaciones simbólicas, ¿no? Interacciones simbólicas, porque lo que se intercambia están en el plano de lo simbólico, ¿no? De los significados. Pero, ojo, dice Bourdieu, no debemos olvidar que las relaciones de comunicación lingüísticas son también relaciones de poder, específicamente simbólico, ¿no? Sí, Ana Cecilia. Sí, doctor, soy Paola. Conforme a la información que nos ha proporcionado, no sé si nos da oportunidad o ojalá de hacerle unas preguntas. Claro. Porque conforme van evolucionando, nos van surgiendo unos cuestionamientos. Sí, esto ya no me falta mucho. Yo sugeriría que si quieren vayan anotando y ahorita voy a dar amplio espacio para preguntas y respuestas. Sí. De acuerdo, sí. Gracias. Entonces, miren, continúo, miren. Bueno, incluso trataré de resumir, ¿no? Bien, de hecho voy a compartir una par de diapositivas. Cuando digo un par, es que es un par. Efectivamente, es un par de diapositivas, ¿no? Aquí tienen. A ver. Ok. Miren. Entonces, si tuviéramos que. Sí lo ven, ¿verdad? Sí está ahí, ¿no? Si tuviéramos que describir, bueno, el propio Bourdieu lo hace de manera muy puntual en esta obra y en otros espacios, ¿cuál es el modelo de esta pragmática sociológica que propone Bourdieu? Bueno, aquí lo tenemos completito, ¿no? Demostrado, ¿no? Todo acto de habla, y aquí retomo las palabras, o se retoman los conceptos de Ferdinand de Saussure, ¿no? Todo acto de habla, parole,
y en general toda acción, se amplía toda acción o toda práctica social, es una conjunción, dice, un encuentro de series causales independientes, o si ustedes quieren, relativamente independientes, ¿no? Por un lado, las disposiciones formadas socialmente de lo que Bourdieu llamaba el habitus lingüístico, ¿no? Que implican, ojo con esto, este desglose, ¿no? A, una cierta propensión a hablar y a decir determinadas cosas, ¿sí? Lo que podemos llamar interés expresivo. Y B, una cierta capacidad de hablar definida inseparablemente como, fíjense cómo aquí hay un siguiente desglose, ¿no? Esta capacidad de hablar es como capacidad lingüística de generación, ¿no? Infinita de discursos gramaticales conformes y B, B', ¿no? Como capacidad social que permite utilizar adecuadamente esta competencia en una situación determinada. Y por otro lado, la otra serie causal, ¿no? que se van a encontrar allí, dice él, las estructuras del mercado lingüístico que se imponen como un sistema de sanciones y de censuras específicas. Estoy seguro, 100% seguro, que así como está, se entiende la mitad, si bien nos va, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió, y con esta siguiente consideración, pasaría a finalizar para dar paso a las preguntas y respuestas, que seguramente, y qué bueno que las haya, esto, ¿no? Caso práctico de esto que acabamos de ver, ¿no? ¿Cuál es el caso práctico? Justo lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre que esta sesión, esta plática, estas charlas, como se quiera, es justamente un buen ejemplo, ¿no? Porque la vida está llena de eso, ¿no? Todo el tiempo estamos en situaciones de habla, ¿no? Entonces, por un lado, primer punto, ¿no? Las disposiciones formadas socialmente, ¿no? Voy a utilizar aquí el puntero láser, ¿no? Por un lado, las disposiciones formadas socialmente de mi hábitus lingüístico, ¿no? De yo, Sergio Sandoval, ¿no? Que implican, una cierta propensión a hablar y a decir determinadas cosas, ¿no? El interés expresivo. Traducción. Mi interés, experiencia y conocimiento de la obra de Pierre Bourdieu y mi convicción sobre su relevancia y utilidad, ¿no? Y por consiguiente, mi interés en darla a conocer. Ese es el hábitus, ¿no? Esa es la parte de lo que me define a mí, mi propio hábitus. En este caso, bueno, mi hábitus lingüístico, esta propensión a hablar y a decir determinadas cosas. Tengo un interés expresivo, ¿no? Que se funda en esto, ¿no? Interés, experiencia, conocimiento de la obra, convicción, ¿no? Y, en consecuencia, el interés por darlo a conocer, ¿no? El segundo aspecto, ¿no? Una cierta capacidad de hablar definida inseparablemente. ¿Cómo? Ahí les va. Capacidad lingüística de generación infinita de discursos gramaticalmente conformes. ¿Qué es esto? En este caso, mi capacidad de generar un discurso sobre la sociología del lenguaje de Pierre Bourdieu conforme a su obra, a los estándares actuales de la comunicación científica y pedagógica y a los intereses de mi público, estudiantes y académicos de la maestría en primer lugar y enseguida un público más heterogéneo, ¿no? Que algunos están aquí presentes y que probablemente luego lo vean y lo escuchen, ¿no? Y B, como esta capacidad de hablar también es como capacidad social que permite utilizar adecuadamente esta competencia en una situación determinada. En este caso, ¿sí? Mis credenciales profesionales y la autoridad pedagógica de la que estoy investido por la institución universitaria, doctor en sociología, SNI2, profesor de CUSI, bla, 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 ¿no? Etcétera, ¿no? Lo que me hace un hablante legítimo, ¿no? Así como legal o autorizado. ¿Sí? Y menciono aquí que, bueno, aquí sería muy pertinente traer a colación el análisis en la línea que establece una famosísima obra de Bourdieu que escribe ahí un poquito, me lo imagino yo jaloneando ahí como para que jale para que se involucre Jean-Claude Passeron, ¿no? Un libro que se llama La reproducción, ¿sí? Donde se analiza precisamente el fenómeno educativo propiamente dicho, ¿no? Y se puede prolongar en ese sentido, ¿no? Por eso cuando hablo de
autoridad pedagógica, este es uno de los conceptos claves de la reproducción. Pero bueno, sí se entiende. Entonces, esta capacidad de hablar está definida inseparablemente como capacidad lingüística, ¿sí? Una capacidad que tengo de generar el discurso, pero también la capacidad o competencia lingüística, ¿no? Es decir, cuando me nombran a mí para dar esta plática, se asume, y yo asumo también que soy competente, que soy capaz, ¿no? Pero ¿qué significa ser capaz? No solamente la capacidad lingüística, sino también la capacidad y la competencia socialmente definida, es decir, en un espacio social bien definido y bien determinado, ¿ok? Y finalmente, por otro lado, la otra serie causal que se está juntando en este momento, precisamente ahora que estamos haciendo esto, ¿sí? Las estructuras del mercado lingüístico, ¿no? Esto de mercado lingüístico a mucha gente lo saca de onda, porque hay que decir que Bourdieu también deriva de aquí una crítica de la teoría económica, ¿no? Ya vimos hace rato que Marx está aquí todo el tiempo. Bueno, Marx, ya sabemos, critica la teoría, la política, la economía política, ¿no? Bueno, aquí también está presente esto, bueno, luego lo voy a manejarlo. Básicamente, Bourdieu dice que hay un mercado lingüístico, un espacio de intercambios, eso se refiere con mercado lingüístico, intercambios lingüísticos o simbólicos, ¿no? Pero que tienen una estructura y una historia, ¿no? Y entonces, a ver, las estructuras del mercado lingüístico se imponen como un sistema de sanciones y censuras específicas, ¿no? En este caso, fíjense, debo satisfacer las exigencias de la situación propiamente pedagógica e institucional. Hay un montón de exigencias y de demandas que pesan sobre lo que estoy diciendo, y que incluso allí Bourdieu habla de una autocensura. Esta autocensura existe todo el tiempo, ¿sí? No hablamos igual frente a los cuates o frente a la novia, al novio, que frente a los papás o que relativamente hablando, ¿no? O sea, o frente a los alumnos, frente a los estudiantes, frente a los colegas, o en situaciones más cotidianas, etcétera. Hay una autocensura que todo el tiempo está funcionando. ¿De dónde sale esta censura? ¿No? Sale precisamente de las exigencias o las sanciones y censuras del mercado lingüístico en el que nos encontramos en un momento determinado y que tiene una estructura determinada, ¿no? Entonces, debo satisfacer esto, ¿no? Un espacio pedagógico institucional, pero también debo atender las exigencias de un espacio académico y científico que van más allá de los límites de esta aula, ¿sí? Pues supongo que ahora o más tarde muchos y muchas colegas, incluso del extranjero, escucharán mi discurso, eso quisiera, ¿no? Que puede ser sometido, y debe serlo, a un escrutinio y una crítica sistemática, pues eso es el pan diario en un campo científico. Entonces, se engañarían si pensaran que yo me presenté aquí así como tan campechanamente a hablar y ya, ¿no? Yo tengo varios días dedicándole parte de mi trabajo, de mis horas de trabajo, a preparar esto que es presentado el día de hoy, ¿no? Y bueno, aquí todo esto, todo este discurso que estoy por terminar ya, efectivamente, lo que va a expresar o lo que va aquí a ejemplificar, pues es precisamente esto que dice el propio Bourdieu, ¿no? Creo que es el mejor ejemplo, agarrarse uno mismo como ejemplo, ¿no? Y precisamente esto último que acabo de hacer, va de ribete, se los paso al costo, anótelo en sus cuadernos, esto es precisamente lo que Bourdieu llamaba reflexividad, ¿no? Aplicarse a sí mismo los instrumentos y los conocimientos producidos por la sociología para mejor hacer sociología. Así es la reflexividad, ¿no? Hay que anotarlo por ahí. Esto es precisamente la reflexividad, ¿no? Bueno, con esto termino y pasaríamos entonces a las preguntas y respuestas. A ver si soy capaz, ahora sí que de contestar satisfactoriamente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Me parece muy interesante cómo aplicó un caso práctico, cómo aterriza toda la teoría en un caso práctico y propio, ¿no? O sea, auto. No sé si iniciemos con la pregunta que está en el chat. Igual invitamos a más personas que están en el chat a participar activamente en preguntas. Del doctor Jesús Ruiz. No sé si gusta leerla usted o quiere que la leamos. O que el doctor Ruiz abra el micrófono. Bueno, creo que, el doctor Ruiz, leo textual, ¿no? Dice, muy importante el tema para los estudiantes de esta maestría, expresión de la excelente coordinación del posgrado, estoy de acuerdo.
Mi pregunta, ¿qué tanto puede asimilarse, doctor Sandoval, la aceptabilidad a la reflexividad del investigador, considerada esta última como estrategia de vigilancia epistemológica? Y bueno, aquí esa es una cita de Bourdieu, un texto del 2003. Pues creo que al final respondí, ¿no, doctor Jesús? ¿Usted qué opina? Sí, 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 efectivamente, pues, pero no deja de ser un tema importante de eh, explayarse, ¿no? En términos de la aplicación, pues, principalmente para los estudiantes de este posgrado. Yo creo que ahí sus cuadernos han de estar prestos a hacer algunas preguntas. Sí, sí, doctor. Bueno, el doctor Jesús, para quienes no tengan el gusto de conocerlo, él recién hace poco tiempo se jubiló, él era profesor también ahí en Cusiénega, y bueno, él es psicólogo de formación, entonces, ¿quién más, quién mejor para externar estas preguntas y opiniones, ¿no? Y bueno, sigue muy activo, quiero que sepan. Bueno, en otra ocasión hablamos de eso, ¿verdad, Jesús? Bueno, sí, bueno, de hecho yo no quisiera extender mucho sobre este último punto, no porque lo considere irrelevante, sino porque me parece a mí que los estudiantes y algunos de los académicos estuvieron presentes en la exposición que hice cuando se presentó el libro junto con el doctor Castellán. Yo ahí hablaba precisamente de la reflexividad. Yo creo que si aplicamos todo aquello que dije en esa ocasión, si lo aplicamos o lo cruzamos con todo lo que he dicho el día de hoy, esto de este acercamiento que hace el doctor Sandoval entre la aceptabilidad y la reflexividad del investigador se conjugan bastante bien, ¿no? En aquel entonces yo decía que la reflexividad permite en el proceso mismo del trabajo de campo de investigación precisamente controlar lo que Bourdieu llamaba la violencia simbólica que inevitablemente se establece o se instaura cuando el investigador o investigadora se enfrenta a un informante, un paciente, una persona que está, o un grupo con el que está uno investigando o trabajando, ¿no? Y que estar conscientes de precisamente esta estructura de comunicación que se da ahí, que inevitablemente es relativamente asimétrica, ¿no? Permite precisamente, como decía Bourdieu ahí, lo mencioné en esa ocasión, controlar la situación, no solo la interacción inmediata, sino como dice aquí, como he dicho el día de hoy, controlar la situación lingüística en general, ¿sí? O sea, la estructura, cómo dice, las sanciones y las exigencias que están pesando en ese momento sobre la interacción que se está teniendo para obtener realmente, controlarlas, disminuirlas, esta violencia simbólica, esta situación de disimetría, y entonces poder acceder realmente, o mejor dicho, desde el punto de vista del que investiga es acceder, pero desde el punto de vista del investigado es sentirse en la posibilidad de elaborar, en el sentido más psicoanalítico de la palabra, elaborar su propio discurso y decir lo que realmente quiere, piensa o siente. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que aquí viene muy al caso, viene muy al caso. Sí, sí hay una relación muy importante aquí, porque esto de la aceptabilidad no está aplicado ahí en lo que dije el otro día, pero está allí, o sea, básicamente es eso, ¿no? Es decir, cómo esto de la aceptabilidad podría ser traducido, los estudiantes de la maestría me entenderán, precisamente como esto que Bourdieu llamaba comprender, ¿no? En el texto que de hecho les facilité de Bourdieu, extraído de su obra La miseria del mundo, este apartado que se llama así, comprender, y fíjate, aceptabilidad viene a ser casi un sinónimo de comprender, ¿no? Es decir, establecer condiciones de aceptabilidad en el caso de la situación de investigación de cualquier investigador, psicólogo, sociólogo, antropólogo, lingüístico, etcétera, es, en las palabras de Bourdieu, es lograr condiciones de aceptabilidad, de comprensión, ¿sí? Ok, sí, gracias, doctor Ruiz. No sé, me comentaban hace rato que hay preguntas y inquietudes de parte de los estudiantes. Por favor, adelante. Soy todo oídos. Gracias. Y gracias, doctor Sandoval, por la respuesta a la pregunta
el doctor. Ahora, nuestra compañera Perlita, ella tiene ahí unas preguntas ya preparadas que elaboramos aquí los compañeros y yo sobre el tema que presentaría. A ver si nos regala unos minutitos. Bueno, gracias. Como ya mencionó mi compañera Paola, nosotros los del tercer semestre le hicimos como una serie de preguntas que tengo el privilegio de presentárselas hoy. La primera es, ¿usted qué opinaría? Bueno, más bien, Bourdieu, ¿qué opinaría del lenguaje inclusivo? Puesto que él dedicó toda una obra a la dominación masculina. ¿Quiere que se las diga todas o contesta una? No, vámonos por partes porque luego me hago bolas. A menos que haya otra pregunta que se compagine con esta, pues sí, ¿no? Pero si no es el caso, preferiría responder inmediatamente. Bueno, este tema del lenguaje inclusivo, Bourdieu no llegó a tratarlo exactamente. Abordó eventualmente algunos, digamos, algunas situaciones un poco análogas, ¿no? Sobre todo cuando se hablaba del tema en el ámbito político, del tema de la, sí, cierta forma de la inclusión, pero sobre todo referido a las desigualdades sociales en general, ¿no? Y hace una crítica muy importante. De hecho, en este libro que le estoy mencionando, el de qué significa hablar, que es la versión que existe en español, bastante malita, por cierto, espero que ojalá pronto haya una edición en español de lenguaje y poder simbólico. Y hay un apartadito que se llama, un pequeño texto que se llama, es una pregunta al título, dice, ¿ha dicho usted popular? Y bueno, lo que hace ahí es especialmente una crítica del punto de vista de sus planteamientos de todo este discurso acerca de lo popular, ¿no? Del populismo, de lo popular, etcétera, ¿no? Y va mucho iría, yo haría una transposición al tema del lenguaje inclusivo. Y hay algunos pasajes en una de las obras que se publicaron más recientemente, ya de manera póstuma, por supuesto, que son transcripciones de los cursos que dictó en su momento Bourdieu en el Collège de France. Hay algunos pasajes que ahorita, bueno, sería un poco tardado y complicado recuperar, pero los tengo por ahí localizados en dos libros que se publicaron en francés como, bueno, ya hay versión en español de 1.5. O sea, el primer volumen se llama Tratado de Sociología General 1 y 2. El primero ya está totalmente en español. El segundo se traducido, se dividió, es muy grande, se dividió en dos partes y en español está la primera, está por salir la segunda parte. Pero ahí lo menciona algo que tiene mucho que ver con esto. Y la pregunta concreta, ¿qué opinaría? Sería todo un tema y me parece que coincidiría con algunos análisis que he visto de algunos colegas españoles y argentinos, que ya he visto por allí en alguna parte, de lingüistas y de sociólogos y sociólogas sobre el tema, sobre este asunto de que el cambio en el lenguaje por sí solo no tiene efectos necesariamente reales, ¿no? Como acaba de decir aquí Bourdieu, en la sociedad, lo mencioné hace rato, ¿no? En la sociedad dice, ciertamente las palabras hacen cosas, ¿no? O sea, pueden generar transformaciones, pero hacen falta las condiciones sociales para que eso suceda, ¿no? Entonces, la pura adopción o imposición de estas modalidades lingüísticas, como conocido como lenguaje inclusivo, no es que estén mal, no está bien, pues adelante, ¿no? De hecho, uno trata de aplicarlas, y de hecho es una de las exigencias o de las constricciones o censuras que operan cuando yo hablo. Cada vez que un profesor, como yo lo hice hace rato, decimos las y los estudiantes, ¿no? O evitamos deliberadamente utilizar términos que remitan solo a uno de los dos géneros, estamos aplicando está pesando sobre nuestro discurso una de estas determinaciones estructurales, ¿no? Que nuestro discurso. Y lo hice yo y lo hacemos cada vez más. Entonces, ¿qué opinaría específicamente? Sería, bueno, diría, está bien, pero ojo con esto, no es suficiente, ¿no? O sea, hay que hacer un trabajo propiamente político, ¿sí? Que vaya acompañado con esto, para que se transformen precisamente las desigualdades y se te vaya
digamos, disminuyendo y borrando en la medida de lo posible la dominación masculina, ¿sí? No sé si respondo la pregunta. Digo, la respuesta podría ser más amplia, ¿no? No voy a hacerlo ahorita porque entonces no acabamos nunca. Pero digo, estos pasajes que están en el Tratado de Zoología General, igual trataría de localizarlos en la versión española y posteriormente se los puedo hacer llegar en una hojita, ¿no? Para que los ubiquen, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Como dice aquí, insisto, esta frase de que las palabras en la sociedad ciertamente hacen cosas siempre y cuando existan las condiciones propiamente sociales para que esos cambios y esas cosas sucedan, ¿no? Entonces no es solo el lenguaje inclusivo, es todo el paquete, ¿no? Es todo el paquete de lucha, de transformación en el ámbito de estructuras jurídicas, estructuras laborales, etcétera, ¿no? Que tiene que venir emparejado con el lenguaje inclusivo. De eso pienso yo que eso sería hacer como dije, una transposición de lo que encontramos en otras partes, porque Bourdieu pues, nos dejó hace más de 20 años, ¿no? Pero yo creo que iría por ese lado, sí, sí. ¿Qué más? Vamos a la segunda. La segunda sería, ¿cree que el fenómeno del poder se vincula dentro del mercado lingüístico? Si se vincula, ¿cómo se vincularía? ¿Y cuáles serían sus efectos, ya sea tanto positivos como negativos? A ver, al principio no sé si escuché bien lo de la dominación, ¿qué, perdón? Que cómo ¿Se vincula? si cree usted, Sí. ¿cree usted que el fenómeno del poder se vincula dentro del mercado lingüístico? Y si es así, ¿cómo se vincularía y cuáles serían sus efectos, ya sea tanto positivos o negativos? Ok, sí, bueno, no, bueno, Bourdieu prácticamente dice que sí, ¿no? O sea, hay muchos, yo por eso sugiero que lean el texto, ¿no? Que lean los textos de Bourdieu más a fondo. Él incluso afirma reiteradamente durante prácticamente toda su trayectoria que en las relaciones lingüísticas se instauran inevitablemente relaciones de poder. En este libro lo repite una y otra vez, y por eso el libro se llama así, Lenguaje y Poder Simbólico. Y en alguna ocasión tuve ocasión de discutir esto con mis colegas. Me acuerdo muy bien cuando estaba yo haciendo mi doctorado, y había un colega que venía de la Ciudad de México, y me discutía muy vehementemente, muy apasionadamente, que no podía ser así, que efectivamente, ciertamente, las relaciones de poder simbólico, de dominación, pues sí se manifiestan en las interacciones lingüísticas, pero que no siempre, que él decía, es que Bourdieu dice que siempre. Y yo le decía, bueno, a ver, vamos analizando las cosas, ¿no? ¿Por qué Bourdieu dice eso, no? Bourdieu menciona varias cosas, y hay un capítulo particularmente aquí sobre el tema, ¿no? A ver, ¿por qué hablamos nosotros castellano? ¿Quién de los aquí presentes, libre y voluntariamente, un día dijo, mi lengua materna va a ser el castellano? Creo que nadie. Podemos elegir una lengua extranjera, y a veces tampoco, ¿eh? Porque elegimos inglés entre comillas, ¿no? Es la lengua franca, es la lengua dominante. Puede ser, como dijo Pepe Mujica, ¿no? El inglés es la lengua con la que los chinos hacen negocios con el mundo. Bueno, dale la vuelta que quieras, es una lengua dominante, ¿no? Entonces hay una relación de poder. ¿Por qué de todas las lenguas? Si llega el muchacho o la muchacha con el papá, la mamá, le dice, quiero aprender otra lengua. ¿Qué quiero aprender? ¿Qué vas a aprender? No, pues quiero aprender lituano. No sé si eso exista, pero supongamos que sí. Te queda el papá así como, ¿cuánto cuesta la clase? No, pues cuesta tanto. Dice, oye, hijo, pues no, ¿por qué no mejor inglés? ¿No? O si ya sabes inglés, pues métete otra lengua, no sé, chino, mandarín, francés, alemán, otra lengua. Porque luego viene, pero ¿de dónde viene? Es una imposición de la estructura de la geopolítica, ¿no? Entonces, ahí está. Pero además yo decía, no solo está el tema de que no decidimos nosotros hablar la lengua que hablamos, sino que históricamente fue una lengua impuesta, ¿no? O sea, ya sabemos todo el tema de la conquista, ¿no? Casualmente tengo aquí este libro, no sé si se alcanza a ver,
Es de Serge Grusinski, a lo mejor ya está en español, este se publicó en francés en el 2018, creo, 19. Se llama La máquina del tiempo, ¿no? Cuando Europa se puso a escribir la historia del mundo, bueno, aquí habla un poco de este asunto, ¿no? Los libros de Grusinski están publicados casi todos en español por Fondo de Cultura Económica. Y lo que dice aquí es que con la expansión de las colonias europeas en las dos grandes oleadas en el siglo XVI, XV y XVI, y luego ya en el siglo XVIII y XIX, que se impusieron muchas cosas, entre ellas, bueno, la lengua, ¿no? No solamente la lengua, sino incluso la idea de historia, ¿no? De hacer existir a esos otros partes del mundo desde el punto de vista de la dominante de los europeos, ¿no? Haciéndolos ingresar en su historia, la historia de los europeos, y obligar y venderles la idea a otros naciones, a México, por ejemplo, a Sudamérica, a India, a China, a Japón, de hacer su historia a la forma, a la manera, al estilo de como los europeos entendían la historia, ¿no? Pero también con eso viene el idioma, ¿no? Y entonces desde ahí hay una relación de dominación, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, eso nomás pasa con los europeos. Y no, o sea, a ver, espérame, vámonos al pasado, ¿no? Vámonos antes de que los europeos estuvieran en este continente, ¿no? Habría que estudiar la historia llamada prehispánica, ¿no? Que es lo que habla aquí Grusinski, ¿no? Esto de prehispánico remite a esta prehistoria, ¿no? ¿Qué pasaba, no? Es decir, los pueblos que llegaban a dominar a otros imponían también su religión, su cultura, su lengua, sus costumbres, ¿no? O sea, siempre hay una relación de dominación inevitablemente, ¿no? Entonces se da esta en varios niveles, de diferentes maneras, y va a ser así inevitablemente, ¿no? Sí, hay una mano levantada. Y no me quería quedar con las ganas de preguntar, si bien queda claro cómo a través del lenguaje se ejerce una dominación, y esto va un poco relacionado a la pregunta anterior, un poquito nada más, cómo a través del mismo lenguaje se podría lograr una igualdad, entendiendo que Bourdieu aborda estos dos conceptos de dominación e igualdad. Bueno, yo creo que nos remite pues a lo de la reflexividad precisamente, ¿no? Esto que mencionábamos hace rato de cómo, bueno, hay que incidir en los mercados lingüísticos, ¿no? En la estructura de los mercados lingüísticos, que es lo que hace precisamente o pretende hacer precisamente el lenguaje inclusivo, ¿no? Que se impone a través de fíjense qué interesante, a través de estructuras jurídicas o normativas, ¿no? De alguna forma. Y precisamente el hecho de que exista relaciones de poder y dominación no necesariamente significa que así tenga que ser siempre. De hecho, la sociología, para Bourdieu por lo menos, ¿no? Creo que debería ser así para cualquiera que cultive la sociología, pero la sociología tendría como una de sus principales objetivos precisamente dar cuenta de los mecanismos de dominación y de poder para controlarlos y disminuirlos, precisamente para contrarrestarlos, ¿no? Dice Bourdieu en alguna parte, dice, bueno, cuando los hombres, lo dice así, ¿no? El género humano aprendió a volar cuando entendió cómo funcionaba, cuando entendió por qué no podía volar, empezó a volar, ¿no? Cuando comprendió por qué, a diferencia de los pájaros, no podía volar, ¿no? Cuando entendió las leyes físicas que le impedían volar, en ese momento aprendió a volar. Y es una metáfora que usa Bourdieu precisamente para decir que la sociología, en la medida que nosotros entendemos los mecanismos del poder y de la dominación, en ese sentido, en esa medida vamos a ser capaces de liberarnos, ¿no? Sí hay una fuerte carga en el sentido de la liberación, ¿no? De la emancipación,
que llevó Bourdieu, de hecho, ¿no? En los últimos años de vida, por lo menos los últimos 10, 15 años de su vida, a un activismo muy importante, ¿no? No exactamente un activismo, pero es eso que mencionaba el otro día en la presentación del libro, ¿no? Esta idea de poner al servicio de causas sociales la posición, precisamente la autoridad, la posición de dominación simbólica que tiene el intelectual, ¿no? Es un intelectual comprometido de verdad, ¿sí? No como los que tenemos por acá, no voy a dar nombres, pero bueno, hay disque intelectuales por acá y que los escucho uno todos los días. Ayer escuchaba uno que lamentablemente además es funcionario de nuestra universidad y que dices, vaya, para no recibir chayote se echó un rollazo bastante anti 4T y anti cualquier cosa que suene progresista, ¿no? Porque citaba a Tony Blair, imagínate nomás. Pero bueno, punto y aparte. Sí, Abner, yo pienso que, no sé si respondo tu pregunta, pero sí tiene que ver con eso, ¿no? No hay que olvidar nunca esto, ¿no? O sea, Bourdieu tenía muy claro esta idea de que el conocimiento de lo social, de los mecanismos sociales, no se agota, su beneficio no se agota solo en el propio conocimiento, sino que precisamente posibilita, hace viable tomar rutas de acción, digamos, ¿no? Para liberarnos, ¿no? Y ayudar a liberarse, a emanciparse, a disminuir o a cancelar las relaciones de dominación, ¿no? Sean cuales fueran, ¿no? De género, de clase, etcétera, ¿no? O sea, no sé si respondo la pregunta, creo que sí, pero sí va por ese lado, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, Muy, sí. vamos a una pregunta de Perla y luego pasamos con Valeria Zúñiga que nos envió una en el chat. Adelante, Perla. Ok. Bueno, la tercera pregunta sería, hablando de las 3 especies del capital, las cuales son recursos naturales de naturaleza económico, recursos de naturaleza cultural y social, donde el recurso de naturaleza económica, es decir, el dinero, ocupa un lugar eminentemente universal. Bueno, en la actualidad, en un mundo lleno de redes sociales y con ello emergen los influencers, ¿cree usted que sea posible que exista una mayor afinidad del capital económico y social? Y si es así, ¿qué pasa con el capital de naturaleza cultural? Bueno, miren, aquí hay que... Sí, bueno, ciertamente, bueno, creo que esta pregunta nos remite a otro ángulo, ¿no? De la teoría de Bourdieu, de las teorías de Bourdieu, ¿no? La teoría del capital, o mejor dicho, de los capitales. Ciertamente, dicho así, a la velocidad de la luz, Bourdieu hace esta diferenciación entre capital económico, capital cultural, que es muy importante y que, bueno, es un concepto clave en la reproducción, este libro que sacaba a colación hace rato. Capital, y también el capital social tiene ahí un papel muy importante. Y finalmente, más cercano a lo que estamos hablando hoy, el capital simbólico. El capital económico, efectivamente, bueno, se refiere a los recursos de tipo económico, no solo el dinero, sino todo el recurso material, ¿no? Que sea susceptible de intercambio, bienes y servicios, ¿no? Y por supuesto, bueno, el capital se traduce eventualmente en dinero, ¿no? El capital cultural, que bueno, o también le llamaba Bourdieu, y es muy importante para los psicólogos, creo yo, las psicólogas, le llamaba también capital informacional, ¿no? Lo llamaba así desde muy tempranamente, decía capital cultural o también capital informacional, ¿no? Que es un poco más que la pura información, ¿no? Porque el capital cultural también es lo que se mencionó hace rato, es hábitus, es decir, este sistema de esquemas de pensamiento, acción y percepción socialmente construidos y que son aprendidos, eventualmente transformables también, los hábitos que son lo que van a, digamos, a socializar al organismo individual, ¿sí? al individuo, lo que lo hace un ente social, ¿no? El hábitus es el cuerpo socializado, digamos, ¿no? Y el hábitus, el capital cultural no solamente es información, sino que también es modos y formas de actuar,
de pensar, incluso de moverse, de hablar, etcétera, ¿no? Todos esos hábitos. Y el capital social viene siendo un recurso que funciona en las diferentes sociedades, en las sociedades tradicionales funciona como una especie de protocapital social, lo que viene siendo el honor, las relaciones de honor o de respetabilidad en la comunitaria, ¿no? Y que se refiere precisamente a el reconocimiento social, ¿no? El reconocimiento que tiene uno dentro de un contexto social y que eventualmente esto, digamos, facilita el incremento y la circulación de los capitales, principalmente el económico, ¿no? Y finalmente el capital simbólico, que es una especie muy interesante, porque en realidad el capital simbólico no es otro capital que se suma a estos anteriores, sino una especie, dice Bourdieu, de metacapital, es decir, un capital de orden superior, porque el capital simbólico es cualquier otra forma de capital o conjunción de capitales que se convierten, que son reconocidos como legítimos por una determinada sociedad, ¿no? Es decir, el capital simbólico es cuando digamos, el reconocimiento de la legitimidad de alguien, ¿sí? Que recibe de una comunidad. Por ejemplo, mi capital simbólico, ¿cuál es? Volviendo a hacer un ejercicio de reflexividad. Mi capital simbólico es, ya se los dije hace rato, pues que soy el doctor, que conocí al Bourdieu, que anduve por allá, que me sé al derecho y al revés su obra, que bla, 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 que el Desni, que bla, todos los adornos y todo lo que le quieran colgar allí, ¿no? Y eso me hace legítimo hablante de estas cosas, ¿no? Ese es mi capital simbólico y ustedes lo reconocen porque tienen aquí hora y 20 minutos escuchándome. Si no, me hubieran mandado al carajo. ¿No? Por cierto, se los recomiendo. Si ya llega alguien que ustedes consideran que no está siendo legítimo o legítima, pues díganle, sabe que ahí nos vemos, ¿no? Es muy recomendable. A veces por educación nos quedamos escuchando, pero no es bueno hacer eso. Yo creo que ya hay que cambiar nuestra cultura académica. Pero bueno, ¿sí me explico? Entonces, esto de los capitales sí es todo un temazo también, que sería un poco complicado. Y el capital lingüístico sería una variante del capital cultural. O sea, sí habría manera de hablar de un capital lingüístico, ¿no? Que se puede hasta medir, ¿no? O sea, yo tengo un certificado de alemán, tengo un certificado de francés, tengo un certificado de inglés y por supuesto y naturalmente que mis títulos escolares me certifican en el castellano. Entonces, más todo lo que me sé del derecho y al revés, de tales y cuales materias y demás, todo eso es un capital lingüístico, ¿no? Que hasta se puede medir de alguna forma, ¿no? O sea, hay maneras, hay estos... es una de las formas que adquiere el capital cultural, ¿no? El capital objetivada, que es los títulos, certificados, diplomas y demás, ¿no? Entonces sí hay una relación muy, muy estrecha, ¿no? Si viene el caso, no es un tema tan fuera de órbita de lo que estamos hablando, pero yo lo reenviaría ahí, ¿no? Al capital cultural en su forma lingüística, puede llamarse capital lingüístico. Sobre lo primero que se preguntaba de si actualmente hay una preeminencia del capital económico, sí, bueno, siempre fue así, ¿no? Incluso dentro del propio marxismo fue ese problema, ¿no? Que una discusión que tuvo Bourdieu con el marxismo, no con Marx, porque bueno, Marx ya se había muerto hace mucho, pero sí con el marxismo y en este libro que particularmente utilicé el día de hoy, lo habla mucho sobre el tema, ¿no? Del marxismo. De Marx retoma muchas cosas, pero también critica mucho otras, ¿no? Y en algunas partes dice que el marxismo hizo mucho daño. O sea, no está hablando como derechista que dice que los rojos son el diablo y que se van a comer a los niños y que los comunistas fuchi. O sea, no estoy hablando de eso. Está hablando de la teoría marxista, ¿no? De que, bueno, que más que de la teoría en sí marxista o de Marx como tal, de la forma en que luego se fue utilizado. Y no me refiero, insisto, a los usos que se hizo, por ejemplo, en Rusia, ¿no? O en China, eventualmente, del marxismo, ¿no? Sino su teoría propiamente sociológica y económica, ¿no? Y uno de los problemas fue, pues, darle demasiada preeminencia o no darse cuenta que además del capital económico, en las sociedades modernas operan otras formas de capital, precisamente y particularmente el capital cultural, ¿no?
fue una de las aportaciones que hace precisamente Max Weber, ¿no? Este otro gran fundador de la sociología, que trae a colación precisamente no tanto el capital cultural como tal, pero sí hace jugar allí de manera muy importante a los intelectuales, a los académicos, a la burocracia, ¿no? A una nueva clase social particularmente formada en las universidades, que vienen a tomar posiciones de poder en la estructuración de los estados modernos, de las economías modernas, etcétera, sobre todo a partir de su análisis de las burocracias. Burocracia que no se limita al Estado, sino también a cualquier tipo de organización. Una empresa tiene una burocracia, ¿no? O sea, una empresa privada tiene una burocracia, tiene su propia burocracia, la universidad tiene su propia burocracia. Y a través de esa vía, bueno, se empieza a resquebrajar el esquema, se recupera, se fortalece lo esencial del marxismo y se corrige y se amplía y se enriquece mucho el marxismo con otros abordajes, hasta que, bueno, con Bourdieu adquiere esta forma, ¿no? De los capitales, ¿no? La teoría de los capitales, fundamentalmente. Bueno, sería toda otra sesión, no quiero alargarme más. Bueno, hay una pregunta, bueno, está la mano levantada acá, pero estaba la pregunta de Valeria, no sé cómo le hacemos, ustedes díganme. Me gustaría el tema del capital, de pasar con Valeria y posteriormente también dar voz a los al resto del público. Y pareciera que el tema de los capitales va en torno a posicionar a los individuos en estos campos que Bourdieu dice, ¿no? Posicionar. Y en ese sentido, el resto de capitales. ¿Se podría hablar de un capital afectivo o emocional en el sentido de que, ¿a qué me refiero? Hay personas que tienen capital cultural, capital simbólico. Hay personas que no tienen nada de eso, pero tienen esta riqueza de tener relaciones afectivas muy cercanas y sentirse queridos, apapachados, que a lo mejor no están bien posicionados socialmente, pero tienen un capital que a lo mejor los ricos no tienen, pero tienen capital. ¿Se podría hablar de un capital afectivo? ¿Se podría hablar de un capital afectivo? Afectivo. Mira, hay una advertencia que nos hacen algunos colegas más recientemente. Bueno, luego hablamos de referencias bibliográficas, ¿no? Pero una advertencia que se ha hecho más recientemente es de la no multiplicación innecesaria de los capitales, ¿no? Entonces, porque sí, de pronto empezaron a hablarse de capital sexual, de capital físico, de capital político, de capital militante, de capital, etcétera, etcétera. Se empezaron a multiplicar los capitales, ¿no? Y bueno, incluso ahorita sentí una especie de déjà vu, ¿no? Porque esto es muy recurrente, este tema, ¿no? Incluso creo que tengo un déjà vu de un déjà vu, ¿no? Lo digo de plano, es en serio y en broma, ¿no? Porque es una pregunta muy recurrente, ¿no? Es un tema muy recurrente. Yo diría que más bien, como así hace rato decía yo, que el capital lingüístico puede ser una dimensión, una arista del capital cultural, ¿no? El capital lingüístico es un aspecto, una arista, una cara, digamos, una dimensión del capital cultural, ¿no? En este caso, el capital que llamamos capital afectivo, a lo mejor pudiese, si tuviéramos que meterlo en el esquema burdiano, a lo mejor tendría que verse como una dimensión del capital social. Pero no sé si también roza o tiene que ver ya con una especie de capital simbólico. Sobre todo si estamos tocando temas relativos a, perdón por el ruido, a ver, permíteme un segundito. Emilio, cállame a la perra, por favor. Bueno, ya le pedí a mi hijo que calle al perrito. Ya me perdí. A ver, si no este tema de capital afectivo me suena que pudiera estarse relacionando así muy así abstractamente con algo que podemos llamar, con cuestiones de tipo más bien patológico, ¿no? No sé, Abner, si va por ahí, en el sentido de que
ciertas relaciones de afecto, ¿no? Se podrían estar, o sea, no necesariamente, una relación de afecto no necesariamente es algo positivo, ¿no? Puede haber relaciones afectivas perversas, ¿no? Y el caso, bueno, de la dominación masculina es muy claro, ¿no? Estas relaciones de dominación que pasan por relaciones de afecto, ¿no? ¿Qué es eso de afecto, no? O sea, no sé, a lo mejor sería cosa de analizarlo, meterme más en fondo en tus planteamientos, lo que estás haciendo, y discutirlo como más ampliamente, ¿no? Pero la pregunta concreta, mi respuesta concreta sería, ¿puede hablarse de un capital afectivo? De cierta forma sí, pero habría que desmenuzar bien y no multiplicar innecesariamente, y ver a qué nos estamos queriendo referir exactamente con eso, ¿no? Yo creo que sí existe una variante de esto, pero insisto, sería una especie como de capital social y eventualmente un capital simbólico, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay contextos que son muy propios del ámbito psicológico, sobre todo la psicología sistémica, ¿no? El ámbito doméstico, ¿no? La familia, ¿no? Que es un tema que Bourdieu eventualmente también abordó. El espacio, él llamaba el campo familiar, ¿no? O sea, la familia como este pequeño protocampo, digo yo le llamo así, él nunca le llamó así, el protocampo, ¿no? Este ensayo de establecimiento y mantenimiento de relaciones sociales y afectivas. Yo ahí te invitaría que, si quieres, luego lo platicamos, con mucho gusto, las referencias específicas a las relaciones afectivas, pero en el ámbito familiar. Bourdieu lo trabajaba en el ámbito familiar. Entonces, si nos apegamos a las reflexiones que hace Bourdieu sobre la familia como esa especie de protocampo o pequeño espacio social que prepara lo que van a ser luego la forma en que la gente, los individuos, nos vamos a relacionar y nos vamos a insertar en el espacio social y en uno o determinados campos específicos, por ejemplo un campo profesional. Entonces a lo mejor podríamos manejarlo por ese lado, ¿no? Pero yo lo remitiría sí a este ámbito, como primera instancia, al ámbito de las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque lo sabemos desde antes. Bueno, el psicoanálisis lo plantea y luego sus autores lo retoman. Entre ellos me viene a la mente particularmente Talcott Parsons, ¿no? Cuando hace su análisis de cómo pasan los niños, lo que significa el paso de los niños del ámbito familiar al ámbito escolar, al ámbito educativo. Y él lo retoma mucho a Freud ahí, en el sentido, porque ¿qué pasa? Que en los ámbitos sociales, fuera del ámbito familiar, no operan, o mejor dicho, operan, además de los afectivos, otros principios, otras lógicas, ¿no? Y a uno como individuo le cuesta trabajo superar esto, ¿no? O sea, ustedes ya están muy maduras y muy maduros, pero cuando el niño pequeño o a veces el adolescente, ¿no? Tiene algún conflicto con un profesor o una profesora, su tendencia es a aplicar el mismo esquema afectivo que aplica en el ámbito doméstico, ¿no? Entonces, a sentirse culpable, por ejemplo, ¿no? De qué estará pensando el maestro, qué hizo mal, ¿no? ¿Cuál es el juicio moral? O sea, se aplica mucho la lógica moral cuando en realidad la cosa no es de moral, ¿sí? O en el ámbito ya más adultos, en los ámbitos laborales, por ejemplo, la cosa es, operan otros, no es que deje de haber afectividad, por supuesto que existe, pero operan otros recursos, ¿no? El caso de un profesor, por ejemplo, que dice, bueno, es que este estudiante o esta estudiante me cae súper bien, pero no hizo el trabajo, o sea, con dolor y pena, pues, tengo que reprobar, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, ahí el afecto no juega, ahí es otra cosa, ¿sí me explico? No sé si ya me desvié mucho del tema, pero sí, yo concretaría eso, ¿no? Miren, el capital o los capitales, el hábitus, el campo, fundamentalmente, y la mayoría de los conceptos burdianos son exactamente eso, son herramientas para pensar, no son cosas, ¿no? No son cosas en el sentido de objetos que están allí, ¿no? No hay que reificarlos, no hay que hacerlos cosas, no hay que cosificarlos. O sea, las teorías están hechas de conceptos y los conceptos no son cosas, los conceptos son
recursos para pensar, son cosas que nos ayudan a pensar. Pensar que, pues, en el caso de ustedes y de un servidor, a pensar nuestros objetos de estudio, ¿no? Básicamente eso es. Recientemente, a propósito de la publicación del último libro de Bourdieu, porque después de 20 años de muerto sigue publicando, obviamente no lo hizo él directamente, ¿no? Se publicó un libro que se llama Microcosmos, no se ha traducido al español, me informa la persona que está encargándose de esto, sé que Alicia Gutiérrez en Argentina está encargando de supervisando la traducción al español, pero es un libro que es como quien dice, se reúnen todos los trabajos ya previos y algunos textos inéditos de Bourdieu y se arma un libro que es como el tratado sobre los campos sociales, la teoría de los campos de Bourdieu, ¿no? Y bueno, invitan a uno de los editores a una entrevista, la pueden ver ustedes en internet, y le preguntan, ¿qué es un campo? Y antes de responder, mucha gente podríamos pensar que iba a empezar con la definición. Un campo es un sistema de relación, ¿no? Y para sorpresa de muchos, el entrevistado dice, un campo es una herramienta para pensar los objetos sociales. ¿No? Es algo que nos ayuda, que nos ayuda a entender. Entonces el concepto de capital o de capitales nos ayuda a pensar, ¿no? Entonces no es desatinado lo que hace es de hablar de posibilidad de un capital afectivo siempre y cuando sea un andamio, ¿no? Que nos ayude a pensar, que te ayude a ti a analizar y que en todo caso quizás eventualmente pudiese ver como una especie de de una especie de proto metacapital, ¿sí? Suena raro. O sea, esto que opera en las relaciones más inmediatas, ¿no? Entre las personas, ¿no? Que sí es algo muy propio, muy propio de los análisis psicológicos, y que los agentes o los individuos eventualmente pueden capitalizar, o sea, acumularlo o hacer que se les reconozca y luego utilizarlo para obtener ciertos efectos. O sea, los capitales no tienen sentido si no tienen un efecto, y por supuesto que es la posición también, ¿no? En el caso del ámbito familiar, Bourdieu lo compara con un campo porque hay posiciones de dominación, de poder, ¿no? En el esquema tradicional está el papá, está la mamá, con relación de autoridad subordinada, pero autoridad finalmente, y luego están la estructura, si pensamos en una familia más o menos numerosa, de 3, 4, 5 integrantes, viene la jerarquía tradicional. Si nos pegamos a la jerarquía tradicional, pues los primogénitos o las primogénitas, ¿no? Y luego al último viene el Benjamín o la Benjamina de la familia, ¿no? Y estos van a jugar de acuerdo con el momento en que llegan y se insertan, su llegada temporal a la estructura familiar, y van a jugar con determinados capitales, ¿no? ¿Sí me explico? En las familias tradicionales, por ejemplo, está el tema del primogénito, ¿no? A veces en las familias tradicionales, cuando hay una empresa familiar o un negocio familiar, impera muchas veces todavía en la actualidad esta lógica de que el papá le va a heredar al primogénito, ¿no? Luego vienen a veces otros esquemas machistas, ¿no? Es que el primogénito fue mujer. Ah, no, al primero de sexo masculino que haya nacido. Ese es el primogénito, ¿no? O sea, pero no fue el primero que nació, no, pero los primeros fueron mujeres. Viene la dominación masculina, ¿no? Entonces esas no cuentan. Esas que se casen y que estudien para casarse y ya. El que importa aquí que va a heredar la empresa es el hombre. Pero cuando se da la feliz coincidencia, o se daba antiguamente, ¿no? Todavía creo que existe, pero bueno, se da felizmente que el primero que nació fue un varón, bueno, todo pasa por el sobreentendido y viene la cuestión machista y todo, y entonces el heredero. ¿Sí me explico? Entonces los hijos juegan también con eso, ¿no? El Benjamín de la familia, la chouchou, dicen en Francia, de la familia, juega con su capital de ser el chiquito, el inocente, el chiqueado, y luego explota eso de manera afectiva, ¿no? Para obtener lo que quiere del papá, de la mamá, etcétera, ¿no? O la identificación de género también, ¿no? Esta identificación cruzada, esto que se expresa popularmente, que dicen las niñas son hijas del papá y los hijos son hijos de la mamá, ¿no? Esta identificación cruzada sexual que se da mucho con nuestros contextos, ¿no? Pues también tiene que ver con eso, porque luego los hijos y las hijas aprenden a capitalizar estos afectos, ¿no?
que finalmente yo insisto, termino diciendo, ya me extendí demasiado, es una variante, yo digo una dimensión en todo caso, o una forma prototípica de lo que eventualmente puede ser un capital social y eventualmente un capital simbólico. Valeria, miren, Valeria Zúñiga, se las presento rápido, ella es estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estamos yo y otro colega co-dirigiendo soy codirector de su tesis doctoral y bueno, la invité porque, bueno, Ceci Morquecho me dijo que podemos invitar gente, ¿no? Bueno, se las presento, aquí está, y ella pregunta, ¿no? Si ella quiere saber de qué manera indicar o explicitar en nuestras investigaciones estas relaciones lingüísticas de poder, aunque no tratemos el tema específicamente, ya que en cualquier campo o situación existe la cuestión lingüística, efectivamente, ¿no? Híjole, es toda una pregunta, ¿no? Porque, Valeria, porque estoy de acuerdo que tú y todos los demás estarán de acuerdo también en que, así como hemos planteado las cosas, parecería que abordar precisamente el tema de las relaciones lingüísticas tendría que ser objeto específico de una investigación, ¿no? Que está específicamente orientado a analizar eso, ¿no? Pero la pregunta de Valeria es muy pertinente. ¿Por qué? Porque las situaciones lingüísticas están siempre en todas partes, ¿no? Si yo fuera, o si estuviera aquí, Bourdieu diría algo que, un vicio que tenía Bourdieu, que era citar filósofos, ¿no? Y que actualmente, bueno, le ha traído más problemas que beneficios, digo yo, porque la gente lo malinterpreta y dicen que sigue siendo filósofo, lo cual es completamente un absurdo, pero bueno. Si hubiera citado a Heidegger, ¿no? Famoso filósofo alemán Heidegger, que eventualmente Heidegger, al cual yo estudié profundamente, mi tesis de licenciatura la hice sobre Heidegger. Él decía, hablamos siempre los seres humanos, hablamos hasta cuando estamos dormidos, hablamos siempre, en todo momento estamos hablando los humanos, ¿no? Bourdieu pudiera haber citado a ese Heidegger, ¿no? Y aquí lo podríamos citar, o sea, entonces la pregunta es muy pertinente, ¿cómo le hago, no? O sea, no la tomo en cuenta, entonces estoy faltando algo, ¿no? Lo tomo en cuenta, me concentro nada más en eso, y dónde queda todo lo demás. Entonces la pregunta es de enfoque y es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, si nos atenemos al caso de lo que hemos estado diciendo de la exposición, y como dice Valeria, efectivamente, las relaciones lingüísticas van a estar ahí, quedamos o no, ¿no? Y más como relaciones lingüísticas de poder, ¿no? Más que tener que, por ejemplo, me imagino que alguien está haciendo una tesis, como puede ser el caso de Valeria o cualquiera de ustedes en psicología, y quieran adoptar este marco teórico, que pudiéramos vernos tentados en todo caso, a decir, voy a dedicarle un capítulo específico a analizar las relaciones lingüísticas de poder, ¿no? En el caso concreto que estoy estudiando. Bueno, puede ser, pudiese ser, ¿no? Pudiese ser que eventualmente de la información empírica que estamos recabando, a la hora ya de redactar nuestro informe, normalmente llamado tesis, ¿no? A lo mejor podemos organizar una parte de manera analítica, ¿sí? Porque inevitablemente tenemos que separar analíticamente las cosas, la realidad la seccionamos para comprenderla, y entonces podemos ir a ver, en este capítulo o sección voy a tratar específicamente un análisis lingüístico de las relaciones de poder en lo que estoy investigando. Puede ser, es una forma que al final podría adoptar. Yo no recomiendo que desde un principio lo piensen así, o sea, que su tesis deba de tener un capítulo. No. Más bien esto hay que verlo como algo que inevitablemente es transversal, ¿no? Es transversal a todo el planteamiento, a todo la investigación y a la forma en que estamos entendiendo nuestro objeto. Es decir, hay que tener siempre presente en mente que inevitablemente vamos a interactuar lingüísticamente, o que estamos estudiando interacciones lingüísticas, ¿no? Y que estas tienen las características que ha señalado Bourdieu, ¿no? Creo que con esto respondo a la pregunta de Valeria, pero también me remite al contexto específico de la maestría en psicología, ¿no? ¿Cómo integrarlo, ¿no? Acá en una perspectiva psicológica. Cómo hacer una tesis de maestría en el área de investigación psicológica adoptando los aportes de la sociología, o en todo caso la pragmática sociológica de Bourdieu,
sin que se nos acuse o de que acabemos haciendo sociología y la psicología bien gracias, ¿no? O sea, o que podemos decir, oh, es que su tesis no es de psicología, pues váyase a sociología, ¿no? Bueno, aquí viene el tema de los sectarismos, las tribus académicas y la cuestión de las barreras infranqueables entre disciplinas. Bueno, no tiene por qué ser un problema, ¿no? Yo creo que el psicólogo o la psicóloga puede jalar mucho hacia su trabajo. De hecho, hay un autor que ya es muy mayor de edad, pero vive aún, si no me equivoco. Se apellida Gojelac, si no me acuerdo, Gojelac. Luego les paso el nombre y les puedo pasar por ahí el dato. De hecho, Eduardo Hernández me hizo el favor hace unos años de traerme de Argentina una edición española de unos libros de Vincent, se llama Vincent de Gojelac. Él es un psicólogo francés contemporáneo, hasta donde yo vive. Hay varios videos que se pueden ver ahí en YouTube. Luego les paso el dato exacto. Y lo que hace este señor es, entre otros referentes, es jalar mucho la teoría de Bourdieu para analizar precisamente cuestiones. Él es psicólogo y lo que hace tiene mucho que ver con la psicología. Trabajó mucho tiempo la psicología laboral, es decir, él analizaba los conflictos y las relaciones laborales en ámbitos del trabajo y lo analizaba mucho desde la perspectiva de Pierre Bourdieu. Lo trae, lo aterriza en casos muy concretos, lo lleva literalmente a la clínica, ¿no? Y con relativo éxito, ¿no? O sea, digo relativo porque no es el único referente que trae a juego, ¿no? Trae otros referentes y ha hecho cosas muy interesantes, ¿no? Sobre las relaciones de dominación, cómo las relaciones, las estructuras y relaciones de dominación en ámbitos laborales, por ejemplo en empresas, acaban generando malestar psicológico, ¿no? Entonces su técnica es decir, a ver, entiende tu paciente que lo que te está pasando no es algo que te pasa a ti porque sí, o sea, no es algo innato o algo que se pueda adjudicar solamente a ti, sino que tiene que ver con la razón de tu malestar, está en las estructuras de poder en las cuales estás inserto, ¿no? Y ayudarle a comprenderlas y a manejarlas de alguna manera y a tomar decisiones en un momento dado, ¿no? ¿Sí me explico? Para hacerle la vida más llevadera y eventualmente, si es un caso propiamente ya patológico, bueno, ayudarlo a salir ayudar a salir de su situación pues, que está teniendo, ¿no? Pues lo llevó a la clínica del psicólogo, ¿no? ¿Sí me explico? Al diván, ¿no? Sí, perdón, ¿quién más? A la hora que me digan le cortamos, ¿eh? Yo tengo para hablar 12 horas seguidas. ¿Verdad? Sí, Fernando Viacaba de Michoacán nos visita aquí. sí, doctor, no se preocupe, pues muchas gracias. No, ya para terminar, no sé si alguno de mis compañeros tiene alguna pregunta, un comentario o la doctora Cecilia también algo que quisiera agregar. Chicos, chicas. Usted, doctora. Bueno, pues yo solamente quisiera precisar que la maestría es una maestría que tiene la orientación, en este caso, en la psicología social. Entonces vemos un punto de convergencia bien importante entre los aportes de la sociología y la psicología. Definitivamente estudiar y leer a analizar los procesos de producción de sentido es algo que interesa en un posgrado como este, ¿no? Creo que lo que hemos hablado y reflexionado no solamente abonan al programa de comunicación e interacción social, sino que abre la perspectiva de qué es lo que estamos haciendo y de dónde estamos ubicados como investigadores del fenómeno social. Bueno, creo que me queda el reto de revisar y ampliar lo que pueden ser los capitales, porque me parece que hablar de afectos o de emociones es irremediable cuando hablamos del lenguaje. El lenguaje está dotado de emociones y afectos. Inclusive se me viene a la mente Pablo Hernández Crisler, que él dice que como psicólogos sociales el objeto principal donde debemos trabajar son los afectos y las emociones. Las emociones que están ancladas al lenguaje, a las expresiones y que están regulando de manera constante nuestras interacciones. Entonces, vamos a leer luego esta otra referente
pero creo que tu aporte lo agradezco y celebro la oportunidad de habernos construido aquí y toda tu disposición y gran doctor. Gracias, Ceci. Sí, bueno, entiendo pues que estaríamos ya cerrando. Y nada más un corolario, bueno, un comentario, esto último que mencionas, Ceci, efectivamente, sí, bueno, Bourdieu también, habría que leer sus trabajos, ¿no? Habría que leer sus trabajos propiamente, sus análisis que eventualmente realiza, porque sí, él era muy sensible precisamente y trataba de sensibilizar a la gente que se formaba con él en que se tomara nota precisamente de la forma en que no solo de la situación específica, tampoco no solo la situación en sentido de este análisis estructural de la situación de intercambio lingüístico, sino también precisamente en las sutilezas quiero decir, ¿no? De los intercambios, ¿no? El tono de voz, no solo las palabras, sino la forma en la que se dicen las palabras, las pausas, incluso los silencios, ¿no? Los silencios, y otra vez volvería a citar a Heidegger, ¿no? Los silencios también significan, ¿no? Y todo eso que que el psicólogo o la psicóloga conocen muy bien y que interpretan muy bien cuando están en la situación, sobre todo de clínica, todo eso también está presente acá, ¿no? También tiene mucho sentido, mucho significado. Pero también para Bourdieu eso también se entra como materia de análisis desde su perspectiva, ¿no? Es endemoniadamente rico el abordaje y que tiene nexos el planteamiento de Bourdieu, o mejor que más que tener nexos, se alimenta y se compagina con otras tradiciones, ¿no? Como el caso del interaccionismo, o los planteamientos de Erving Goffman. Me imagino que han visto a Goffman, ¿no? También ya lo vieron, ¿no? Efectivamente, bueno, Bourdieu elogiaba mucho y de hecho él se encargó de que se tradujeran los trabajos de Goffman al francés, porque en Francia ni lo conocían, ¿no? En los años 70, 60, 70, y Bourdieu lo leyó en inglés y creo que hasta lo conoció. Y se encargó de que varios libros de Goffman fueran traducidos al francés, particularmente el de los Marcos, ¿no? Pero su entonces se vincula mucho con esto, y bueno, si ya leyeron a Goffman saben de qué estoy hablando, ¿no? Todas estas situaciones que se dan en las relaciones de poder, que uno las ve, yo nomás termino diciendo que no solo en la investigación, sino en la vida diaria, en la vida cotidiana, uno puede aplicar también todos estos conocimientos, ¿no? Hay situaciones, voy a dar un ejemplo nada más para terminar, algo que a mí me pasa con mucha frecuencia, no sé, a los colegas aquí presentes. A veces me encuentro en circunstancias en la calle, ¿no? En lugares públicos donde inevitablemente coincidimos personas de diferentes condiciones y posiciones sociales. Y a veces me ha pasado que estoy en presencia de, por ejemplo, de una familia o de una madre, pues hay siempre las mamás, de evidente condición y posición social, pues menos favorecida a la que uno tiene, ¿no? Y a veces sus comportamientos yo alcanzo a hacer como pues tantos años de entrenamiento, le dan un ojo clínico, ¿no? Y entender por qué la gente actúa como actúa. Y es evidente que a veces algo que yo he visto es terrible, porque a mí me pone terriblemente incómodo, ¿no? Y ahora que estoy aquí con psicólogos, me tiro al diván y les digo lo siguiente, ¿no? A mí me causa un problema profundo verme en esa situación, porque a veces las mamás, por ejemplo, estoy en el banco, por ejemplo, estoy yo ahí esperando mi turno, hay una señora de condición pues más humilde, ¿no? Y está un niño, y el niño está jugando simplemente, entonces la mamá de pronto le suelta un sopapo y lo regaña, lo zangolotea y le pone una cajetiza, y luego así como de alguna forma como que me ve de reojo, así como a ver qué onda, y entonces es terrible, porque yo siento, porque incluso a veces lo han dicho, ¿no? Es que molestas al Señor. Ay, es terrible, realmente es cuando me da vergüenza ser lo que soy, ¿no? Porque yo no me creo mejor que esa señora, y mucho menos mejor que ese niño, ¿sí me explico?
pero la reacción por la exposición prolongada a ciertas relaciones de poder, de dominación, hacen que la gente, es la dominación simbólica, o sea, la gente asume que yo me voy a enojar porque su hijo, el mugroso ese, está molestando, ¿verdad? Yo no estoy en ese mood, yo no estoy en ese rollo, pero la gente actúa así. Me ha pasado muchas veces y insisto, a mí me hiere, me toca, como dice, me touche, ¿no? Me toca porque entiendo la cosa y entonces nada más que digo, no, déjelo, pues es un niño, está jugando, ¿verdad, mi hijo? Y empezó, a veces hasta me agacho y lo he tenido que hacer a veces como para romper eso. Y entonces la mujer se ríe, ¿no? Y a veces su primera reacción es sentirse desconcertada, así, pero es como si dijera, pero ¿qué no había una relación aquí de disimetría social? ¿Por qué la rompe? ¿Cómo se atreve, ¿no? A bajarse de su pedestal. Y son situaciones que se dan muy, muy, muy así fugaces, ¿no? De eso hablaba Bourdieu, ahí es donde recupera un Goffman, por ejemplo, y eso está, todo el tiempo está allí sucediendo, y es cuando uno se vuelve consciente de esas cosas, es cuando uno, bueno, las puedes controlar y las puedes sufrir, ¿no? O las puedes perversamente utilizar, ¿no? Porque hay quien las utiliza perversamente, ¿no? Para a veces casi siempre de manera inconsciente, cuando uno se da cuenta o una persona se da cuenta que tiene una posición dominante, a veces explota esa posición dominante para obtener otras cosas, ¿no? De manera perversa, ¿no? Sí me explico, ¿verdad? Entonces yo creo que, bueno, termino diciendo que si todo esto es muy relevante, el psicólogo, la psicóloga debe de saber esto. Yo creo que lo saben, incluso antes que los psicólogos, lo supieron los psicólogos, antes que los sociólogos, lo supieron los psicólogos, ¿no? Porque ya está allí en los textos de Freud, ¿no? Que inevitablemente en un momento dado el psicoanalista tiene un poder de dominación. O sea, viene a adoptar esto del asunto de la proyección, la transferencia, la contratransferencia, todos estos asuntos que a veces lamentablemente llevan a malas prácticas clínicas, ¿no? Sí me explico, ¿verdad? O sea, a veces pueden darse abusos, ¿no? Yo he sabido de muchos casos y la verdad da pena ajena, ¿no? Bueno, termino con esto. Agradezco mucho la invitación, infinitamente. Agradezco mucho la presencia de mi colega Fernando Pedro Viacaba, de mi tesista Valeria Zúñiga y de Jesús Ruiz, que bueno, ya tuvo que retirar, y de algunos otros que vi por allí. Muchas gracias por la invitación y como suelo terminar, espero que esto sea de alguna utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si las personas que están en línea, que ya veo que somos 5, bueno, sí, quisieran agregar algo o decir algo, pues para pasar a dar el cierre. Pues sí, que creo que sería todo. Bueno, primero que nada, pues agradecerle su tiempo, su atención, su inteligencia, ¿verdad? Toda su sabiduría, que su capital, doctor. Time. Nada más soy más viejo que ustedes, ¿eh? Eso es todo. Nada más, tengo más tiempo en el ajo. Ustedes un día van a ser igual y espero mucho mejores que nosotros que estamos de este lado. Y agradecerle pues a mis compañeros, a la doctora que gestionó este evento, sobre todo. Un gusto conocerlo y esperamos que no sea la primera y última vez. Que podamos coincidir en el futuro. Ajá. Muchas gracias. Gracias. Adiós, chicos. Bye. La